Algunos que los patitos, vamos a hablar de la Hispanidad 2025, Comunidad de Madrid. Ya están los festejos más o menos establecidos, pero antes de todo eso tendríamos que establecer primero qué es la Hispanidad, cómo se celebra, cómo y por qué y para qué y todo esto. Ciertamente resulta ciertamente curioso porque en cierta medida, y ahí podríamos encontrarnos con un profesor Eric G. Cárdenas, que ha venido al canal y tiene su canal México antes de México. Y gente como él explicando el relato mítico después de las independencias que fueron amalgamando los diferentes nacientes países a la hora de establecer una realidad que daba la situación respecto de la madre patria y la odiosa y oprobiosa madrastra que habían tenido en las Españas, en Castilla, en una formulación respecto de la colonización, o si no eran colonias, sino virreinatos, cuando doctor Enrique Nievas establece la idea de primero habría que explicar qué era el virreinato, cómo funcionaban y entonces poner después las etiquetas. Pero a través tal vez de la leyenda negra, a través tal vez de la comparación respecto de lo que hicieron franceses, británicos, incluso portugueses en otros territorios, se establece la amalgama de que todo eran colonias. Y por lo tanto, da igual qué estructuras hubiera, cómo funcionara en el ámbito social, los colectivos humanos, cómo se estructurara el quinto real, da igual todo. Eran gente que era asimilable a lo que pasaba en Boston, lo que pasaba en Montreal, lo que pasaba en Río de Janeiro, da igual, importa todo un pepino, y por lo tanto digo que todo era exactamente lo mismo, igual. Cosa que evidentemente no era así. Lo cual es lógico. Las condiciones endógenas, la gente diversa, la situación histórica en los diferentes periodos, las influencias de lo concupisciente y de lo temporal en cada momento, en cada época, la situación de los eventos cisnes negros que aparecen y desaparecen y pueden llegar e irse. ¿Quién podía pronosticar un terremoto con un tsunami en frente de Lisboa en 1755 que destruyó las potencialidades que estaba adquiriendo Lisboa para ese segundo término del siglo XVIII? La planificación, el deseo, truncado por un evento cisne negro. Por lo tanto, habría que establecer primero definiciones, a pesar de que el término hispanidad a través del Día de la Raza viene de Argentina y no del ámbito peninsular, pero claro, ahí tendríamos que ver respecto de lo que supone la Constitución de Cádiz, que es antiforal y antiespañola, y de tradición de jacobinismo francés, como tiene en el ya citado más de una vez libro de Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva contra la Revolución Francesa, prologado por Miguel Anso Bastos, que ese sí ha estado en el canal, a la espera de que igual venga en algún momento Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva, que sería fantástico, por mi parte sería estupendo. Pero Bastos ha estado una vez en el canal y hizo el prólogo de ese libro, y ese libro establece un marco de referencia para entender el mal, en singular, el mal que hizo, con todo su capitulado a la hora de desgranarlo, el mal que hizo la Revolución Francesa, globalmente considerada respecto del desarrollo futuro de las Españas, y el hecho de que la Constitución de Cádiz, en el artículo 10, definía quién era español y quién no, españoles de ambos hemisferios, de ambos lados del Atlántico. Definía también que los territorios como Canarias eran África, porque geográficamente es África. Pero, ciertamente, ahí nos encontramos con una situación en la que los caminos divergentes comenzaron a aflorar a lo largo del siglo XIX. Si bien es cierto que, como se dice por ahí, nos encontraríamos con situaciones en las que hay juego de espejos, en las que debates y confrontaciones y luchas sintéticamente tienen el mismo cariz en el ámbito peninsular respecto de elementos de los nacientes países americanos. Pero luego próximamente se va ampliando y avanzando la brecha. Eh, bueno, hay equivalentes respecto de las constituciones
los bandos, la situación de guerras civiles, pronunciamientos, etcétera, etcétera, en el ámbito peninsular, en el ámbito americano. Y cómo celebrar todo eso en un mundo que tiene en 2025 un recorrido respecto de lo que es la cesura de, por un lado, los, digamos, partidos progresistas, por decirlo suavemente, aquellos que acaban siendo incluso comunistas, miembro del Partido Comunista de Chile, la candidata de la formación progresista del Frente Amplio para la próxima elección. ¡Hala! Venga, para que estén diciendo, no, es que el comunismo va a llegar como si fuera Hugo Chávez y... ¡Hala! Pues ya les están dando unas paradas de argumentos para que tengan toda la razón. ¡Hala! A los fascistas chilenos ya tienen la alegría. ¡Venga! ¡Alegría! Nos han puesto a una comunista con carné enfrente, en el Frente Amplio. Una socialdemócrata estilo Bachelet. ¡No! Una democristiana de la herencia de los Frey. ¡No! Ponemos una comunista. Que además se apellida Jara. No tiene razón familiaridad con Víctor Jara, pero venga. Y luego, los otros, pues, te hacen lo mismo. Le ponen, venga, en vez de poner a un democristiano conservador, ¡ay, venga, vamos a poner un facha! ¡Hala, venga! Ponemos a Cast, candidato, ¡hala, venga! Y por tanto, es la polarización por la polarización, y venga, ¡hala! En medio no hay nada, y ponemos los extremos. Pues un extremo es el que dice, ¡oh, la madre patria, la hispanidad, todo maravilloso! De estilo Santiago Mesilla, estilo la Escuela de Oviedo, etcétera. Venga, fantástico. A pesar de que técnicamente algunos sean de izquierda, Paloma Pájaro no creo que sea de izquierda. Santiago Mesilla dice que sí. Ahí estaría. Y en el otro lado, ¡oh, la Pachamama! Los indígenas, el camarada ¿cómo era? El libro del fraile. Se me ha ido el nombre. A pesar de que fue utilizado luego por la leyenda negra. A pesar de que, bueno, pues él intentó. Pero tenía encomiendas. Tenía esclavos. Escribió un libro que fue utilizado para. Bueno, lo comenté cuando vino David Nievas, lo enseñé. El libro de Cortés. El libro de este muchacho. Bueno, pues por ahí están. ¿Qué se lo hace? A veces la memoria es así, como la de los americanos ni los españoles, que es truncada. Cierto es que hay contraposición con la leyenda rosa, que es la contraposición en positivo la leyenda negra, que la verdad no está ni en un lado ni en otro, sino en una situación de equilibrio explicativa respecto de que, ciertamente, hay realidades que fueron dificultosas, en parte fruto de la época, que no se puede hacer presentismo, no se puede hacer una lectura desde los valores del 2025 respecto de 1625, y hay gente que lo hace, pero ciertamente nos encontraríamos con esa situación respecto de la Comunidad de Madrid, en donde celebra la Hispanidad. Es cierto que el 12 de octubre, a pesar de que luego hay otros desfiles por la Castellana, que como el Día de las Fuerzas Armadas, como, bueno, también otros días que los de, venga, sale el ejército a desfilar, ala, la cabra de la legión, la patrulla águila, y ya está. Y para casa. Bueno, igual una recepción en el Palacio de Oriente, y ya está. Bueno. ¿Esto es algo alternativo? Complementario. Trata de seguir la línea de la celebración de la época de San Mateo, en torno al 21 de septiembre, que se hace una celebración de la Hispanidad en Oviedo, que sería algo diferente. ¿Por qué tiene que salir el ejército? Y si sale el ejército, ¿por qué no tendría por qué salir primero, o en medio, o al final, delegaciones de Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, Puerto Rico, de la zona de República Dominicana, acompañando un desfile de hispanidad? O en vez de ser de hispanidad respecto de las fuerzas armadas, de las fuerzas vivas, saliendo una batucada,
elementos autóctonos, una feria con comida, elementos culturales. ¿Ya se hace en Madrid? Ah, sí, bueno. Bien, pero ¿cuándo? En el desfile del 12 de octubre, ligado a esta celebración alternativa que promociona la Comunidad de Madrid, porque hasta cierto momento Barcelona, en elemento cultural, especialmente ligado al libro, era un lugar importante para todas estas situaciones del castellano. Eh, Cierto es que ahí estaría el tema de Buenos Aires, de México, de DF, como ciudades importantes. Tendríamos el Comité de las Regiones y de las Ciudades, en el marco de la Unión Europea, que tiene esa dualidad. Regiones, ciudades. ¿La Comunidad de Madrid hace algo por las ciudades que no son la ciudad de Madrid? Estoy pensando en el otro día cuando hablábamos de agricultura y ganadería. ¿Piensa en las zonas rurales? ¿Hace algo realmente transformador respecto de las zonas rurales? ¿De las ciudades que no son el entorno inmediato de Madrid? Esas regiones dentro de la región de Madrid que son periféricas. Pero bueno, Madrid parece que es Madrid región barra Madrid ciudad. Y por eso compiten el señor Almeida y la señora Ayuso prácticamente por lo mismo. Prácticamente por lo mismo. Y no viene de ahora. Con Esperanza Aguirre y Gallardón. Con Gallardón y Álvarez del Manzano. Y antes. Con el señor Leguina y con el profesor Tierno Galván. Estas cosas parece que son estructurales respecto de la Ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid. Pero la Comunidad de Madrid también quiere contraprogramar respecto al Gobierno de España. Con la idea de que el Gobierno de España ha renunciado a la hispanidad y a las Españas y a la trascendencia. Pero luego le acusan de hacer el juego a media Latinoamérica. Imperio francés, siglo XIX, término para dar la cobertura a la entrada de Maximiliano como emperador en México. El segundo imperio, después del primero que fue de Agustín Iturbide. Apellido, sí, vasco. Así que ciertamente el LATAM es un término imperial. Y debería ser o proviso, pero los antiimperialistas, marxistas, de Hugo Chávez, Evo Morales, el señor Correa, lo utilizan con profusión como alternativa al imperio realmente existente. El norteamericano, o estadounidense, yankee. Resulta ciertamente curioso. México podría aprovecharse de Estados Unidos muchísimo, pero prefiere no hacerlo. Claudio Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, que se llevaron cojonudamente con Donald Trump, lo cual es alucinante. Es increíble esas contradicciones que hay. La idea de Cuba, por supuesto, como evento distorsionador, que al final ha abierto de nuevo la cesura después de 1999, Hugo Chávez, y todo lo que vino después, en el hecho de que acusan a Pedro Sánchez, como antes a Zapatero, que es el factotum detrás para la política internacional, de Pedro Sánchez en el hemisferio occidental, de hacer el juego a esos regímenes, como el tema de Venezuela con Maduro, el tema de Cuba con Díaz-Canel, el tema de Ortega Murillo en el caso de Nicaragua, que no se meten hacia afuera para que les dejen tranquilos y hagan lo que les dé la gana, y hacerle a Cuspi a quién, a Milei en Argentina, promover a Bolsonaro, aunque no se pueda presentar en el caso de Brasil. A veces Boric es de extrema derecha o de extrema izquierda, depende del día, da igual. Si le preguntas a Diosdado Cabello, es de extrema derecha, porque acusan a Boric de estar en contra del legítimo presidente, el camarada Nicolás Maduro Moros. Pero si preguntas a otro, es de extrema izquierda, comunista férrimo, porque está en contra de Israel y apoya a ese grupúsculo de cristianos palestinos que viven en Chile, a pesar de que fueron expulsados de Gaza. ¿Por quién? Tal vez por Hamas, tal vez por Yihad Islámica. Pero bueno, estas cosas, ¿qué más da?
Si al final gusta más el cuentico que la realidad. El relato es más mítico que histórico. Y por eso en LATAM, en el Oblast de LATAM, reinó el realismo mágico con Vargas Llosa, con Gabriel García Márquez, la literatura, la magia. Y Borges, ¿cómo no? Borges con sus literaturas. Y también podríamos hablar de ese chileno que hizo películas Santa Sangre. ¡Qué vergüenza de producto! Está comentado en el canal. Santa Sangre, Jodorowsky. Menos mal que no se hizo su Dune. Es maravilloso. Aquí no se hiciera. ¿Qué tenemos ciertamente? Gloria Estefan encabezará la quinta Hispanidad en octubre, con Argentina como país invitado y un homenaje al desaparecido Vargas Llosa. Ahí está la presidenta de la Comunidad de Madrid, la imagen que hace portada, Isabel Díaz Ayuso, interviniendo en la presentación de esta programación de la Hispanidad 2025. La Casa Real de Correos, en Madrid. Bomba estéreo, mocedades, panchos, babasónicos, conciertos de un festival que se retransmitirá también en Estados Unidos y en México. ¡Viva! La cantante cubana-americana Gloria Estefan será la cabeza de cartel de la quinta edición del Festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid, haciendo la cusqui tanto al ayuntamiento como hacia arriba a Pedro Sánchez, que tendrá lugar entre el 3 y el 12, haciendo como si fuera una semanuca grande de la Hispanidad, una feria de San Fermín de Hispanidad, en la Comunidad de Madrid, entre el 3 y el 12 de octubre, con Argentina como país invitado. ¿Por qué? Por Javier Milei. ¡Claro que sí! Y un recuerdo al Premio Nobel de Literatura peruano-español Mario Vargas Llosa, fallecido en abril. Como decimos alguna vez en este canal, hay dos cosas respecto de Mario Vargas Llosa que hay que comentar. Una primera, que se me acusaron de que el PNV había hecho un homenaje a Mario Vargas Llosa. ¿Por qué? Pues porque en el puente de Cantalojas alguien pensó que tendría que haber una estatua. En esta estatua se le dio a un artista una directriz: haz lo que te dé la gana. Y entre lo que se dé la gana había una dualidad, la propia escultura, y pensó, qué bien le quedaría un poema de Mario Vargas Llosa. Lo hizo y le invitó a la inauguración a Mario Vargas Llosa, con lo cual Mario estuvo en la inauguración. ¿Por qué? ¿Porque el ayuntamiento le invitó? No, porque el artista tuvo la libertad creativa de hacer lo que le dio la gana e incorporó un poema de Mario Vargas Llosa y tuvo a bien invitarle. Y ya está. Pero parece que hay bula papal para hacer lo que te dé la gana en el caso del ataque, a pesar de que sueltes mentiras. Y se decía, el ayuntamiento, el PNV, está en fan de Mario Vargas Llosa. ¿Pero por qué Mario Vargas Llosa? Si es un independentista peruano, pero antiindependentista en el caso de Cataluña del País Vasco. Lo cual es contradictorio porque, en teoría, está celebrando la independencia de Perú respecto de España en el siglo XIX, pero en el 20 y en el 21 no quieres que nadie se independice de Madre España y tampoco quieres que Perú renuncie a la independencia para volver a la madre patria España. Es alucinante, es increíble la incongruencia asumida y aceptada, en donde, dado que es de antiguo, pero si estaban más como en el virreinato del Perú que como país independiente, todavía queda un montón de tiempo. Se lo recordó el señor Aznar de boquilla a los estadounidenses respecto de Florida. Porque no iba a pasar respecto de Vargas Llosa con respecto a Perú. ¡Camaradas! Renunciemos a la independencia del Perú, volvamos a la madre patria, sobre todo porque el Alto Perú fue el último en independizarse porque no querían independizarse de España. Pues claro, agua. Pero ciertamente ahí tenemos el hecho de una política interna, partidista, dentro del PP, dentro de la institucionalidad española, dentro de la realidad de Madrid, como agujero negro, como contrapeso, como confrontación a la política exterior del gobierno de España, en este caso de Pedro Sánchez, hace este juego que pareciera que lleva de toda la vida, porque tratan de interiorizar el hecho de que la hispanidad, versión, región de Madrid, es algo que está de toda la vida, pero es la quinta edición. Hace 4 días, como quien dice. Y asumiendo ese juego respecto de Argentina por Milei,
Seguro que Argentina con Milei estará presente. Javierito seguro que le encanta ir a Madrid. Vamos, fantástico, siempre que sea para meterse con Pedro Sánchez. Y además estar con su amigo Santi, Santi Bascal. Parece que así ha diseñado la Comunidad de Madrid y lo ha desgranado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en un acto celebrado en el patio de la Real Casa de Correos, en el que se ha reivindicado a Madrid como capital de la hispanidad y como lugar donde caben todos los acentos del español. ¿Así? Se piensa que hay una unidad respecto del llamado español desde Río Grande hasta Ushuaia, pero todos los acentos del español respecto de cuando uno va de Madrid en dirección hacia Murcia, en dirección hacia la ciudad de Valencia, nos encontraríamos con cosas bastante curiosas. Creo que lo tengo en mi cuenta de Facebook, en donde hay un mapa que podemos ver el castellano churro. Está el castellano septentrional, sudoriental, el castellano aragonés, sudoccidental. Luego está el castellano churro, una zona de Castillo de Villamaforte, en la zona de Tuéjar. Toda esta zona que baja hasta la dirección de Boirent. Luego tenemos el manchego oriental, el murciano noroeste, y luego cerca del castellano churro y el entorno lingüístico suyo tenemos ya luego la vertiente respecto del valencià de transición en dirección hacia el norte para la situación del catalán, el tarraconí, la vertiente del catalán tarraconí, al sur el castellonense, tenemos luego el apichat, el valencià, en torno a la ciudad de Valencia, el valencià meridional, con lo cual tenemos hay un chuchurrío bastante gordo que algunos para el habla aragonesa pues lo pusieron con siglas cuando estuvo en el gobierno del PP antes de depender de Vox, pero ahí en 2011-2015 ¿cómo era el de la franja? ¿El lapao? ¿Catalán? No, lapao, un idioma inventado prácticamente como si fuera de inteligencia artificial. Y el asturiano es el bable. Y el extremeño no existe, pero el mirandés sí, porque lo controlan los portugueses. El murciano tampoco es una variante, simplemente hablan raro. Y el andaluz, pues es algo que se han inventado los nacionalistas andaluces, a pesar de que no tengan fuerza en el parlamento y el partido andalucista haya desaparecido como el Partido Socialista Andaluz. Claro. Hay que poner en contexto respecto de una visión dogmática, unitaria, centralista, en el que el Madrid epicentro es un elemento de confrontación respecto de Buenos Aires, de Santiago de Chile, de México, DF, para tratar de atraer cualquier posibilidad de epicentro cultural y político desde cualquier punto de las Américas a Madrid. Y a veces haciendo confrontación interna con respecto de Barcelona. Aunque ya eso ya se ha ganado, ya lo han ganado, en parte por autosabotaje desde Barcelona. Pero ahora la confrontación es con respecto a las Américas. Y parece que Milei pues baila un poco ahí el juego. Pero Claudia Sheinbaum viene de ser la jefa del gobierno de la Ciudad de México. Y ahora es la presidenta. ¿Va a seguir el juego? Claro que no. ¿Por motivos ideológicos o por motivos prácticos? Esa sería otra pregunta. Claro. Ahí nos encontramos con ese asunto. Y por supuesto el tema de... ¿Caben todos los acentos del español? El euskera, el gallego, el catalán, ¿no son españoles? ¿Son idiomas que los impuso la derrota de alguna guerra, como la imposición de las comunidades autónomas?
habla el artículo 2 de la Constitución de Nacionalidades y Regiones. La región de Madrid volverá a inundarse de actividades de reivindicación a raíz común de Hispanoamérica y España, con propuestas de la gran cabalgata que recogerá un año más la Gran Vía de la capital, mostrando folclore de 22 países participantes, incluyendo por primera vez a Estados Unidos, que será el invitado en la edición de 2026. Los escenarios principales de la edición serán las plazas más emblemáticas de la ciudad: Sol, la Plaza Mayor, la Plaza España, junto a claves como Puente del Rey, que acogerán grupos como Babasónicos, Mocedades, Los Panchos, Miranda, la cantante María José Yergo, Henry Méndez o Gloria Estefan, quien llevará su puesta en valor en la música hispana el 5 de octubre a la Plaza de Colón. Sobre la cubana de ascendencia asturiana presente en el público, Ayuso ha destacado que fue la primera artista hispana en alcanzar el número 1 en Billboard, con una voz inconfundible para generaciones enteras. Ahí tenemos el impacto que tuvieron Andy García, Gloria Estefan, cubano-americanos, en los años 90. Pero ahora habría que preguntarse: ¿qué estás haciendo, Marco Rubio, por la libertad en la isla? Con más de 100 millones de discos vendidos, múltiples premios, Grammy, Salón de la Fama, compositores de Estados Unidos, Gloria Estefan, artista extraordinaria, mejor embajadora para este festival, y es gran fiesta del español. Ha firmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha subrayado, quien sabe muy bien lo que significa la libertad y la hispanidad, experimentando el Miami cubano. Estefan agradeció la oportunidad de ser parte del engranaje de la Hispanidad 2025 y poder resaltar diferencias que hacen tan fuertes y que enriquecen la vida, desde una base común que es el lazo del idioma. Tiene una canción sobre esto, que hacen poner sentimientos parte del mundo y traer al mundo a quienes nosotros somos también. Estamos viviendo momentos especialmente de mucha división en mi país adoptado, Estados Unidos. Actualidad, bla bla bla. Más importante que nunca celebrar quiénes somos con esa fuerza que tenemos arengado. Una hermandad entrañable que sigue creciendo, según Ayuso. Este vínculo lo ha definido Ayuso como una hermandad entrañable, cimentada sobre una historia asombrosa y un presente pujante y vivo y un futuro conjunto. La hispanidad no es algo que está solo en los libros ni en los museos. La hispanidad está viva, sigue creciendo. Ya somos cerca de 600 millones de almas por todo el mundo, unidas por una forma de ver la vida en color, en comunidad y por encima de todo en libertad, ha planteado la mandataria autonómica. Ahí tenemos un asunto bien importante e interesante. Una cosa es la vertiente cultural, lingüística. Luego la vertiente política. Más allá de la situación histórica, la situación museística. Pero, ¿qué es la hispanidad? Un aspecto cultural respecto de un legado o un instrumento para el poder. La confrontación con el gobierno de España, la confrontación respecto del ámbito partidista, la construcción de un eje en el que desde la Comunidad de Madrid se establezca un proyecto para la monarquía hispánica con epicentro en la ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid, y desde la península para con las Américas. Asimismo ha subrayado que, aunque se haya intentado distanciar, incluso arrancar la historia, toda referencia a la herencia hispana o al mestizaje, no lo han conseguido. Han situado como elementos comunes el modo de vida, las reuniones en torno a una mesa donde pueden compartir penas, sobre todo alegrías. E incluso ser impuntuales, porque no todos son las reglas, la frialdad o lo cerrado. En esta puesta en valor de lo común, la mandataria autonómica ha puesto en el foco las similitudes con el país invitado, empezando por las de las calles de Madrid y Buenos Aires. Ha recordado que los gallegos que cruzaban el Atlántico para ir a este país, y por ello ha proclamado que los hispanos no son turistas, no son extranjeros y no son inmigrantes en Madrid porque están en su casa. ¿En serio? ¿Esta frase es para los días de guardar o es para los 365 días del año? Esta de que los hispanos no son turistas, no son extranjeros y no son inmigrantes en Madrid. ¿Lo han aplicado cuando ha gobernado el PP en España?
¿Se lo va a exigir al presidente Feijóo cuando esté en Moncloa? O a Moreno Bonilla, si es que está él. Creo que la respuesta es evidente. Son decenas de miles de argentinos, pero también de cubanos, ecuatorianos, chilenos, bolivianos, de todas las edades que vienen a Madrid a empezar una nueva vida o a tener dos aquí y allí, porque se puede ser todo a la vez, se puede ser americano, mexicano, español, ha proseguido la presidenta. Ah, entonces se puede ser gallego y español. O catalán y español. Como dos cosas diferentes. Ayuso ha advertido que la libertad sigue estando en juego en muchos lugares, apuntando a Cuba, Venezuela, Nicaragua y afirmando que frente a la tiranía, desde la Comunidad de Madrid se apuesta por la celebración de la vida y la libertad, contraponiendo al tiempo de cierres y de individualismo un llamamiento por las alianzas. Asimismo, ha recalcado los lazos que unen a Argentina y España desde el fútbol a los festivales, actores, grupos de música, películas, series, plataformas audiovisuales, etcétera, que evidencian el puente entre ambos países. Luego está el tema del homenaje a Margot Vargas Llosa, gira de ballet español de la comunidad, que no voy a sino referenciar porque no amerita el detallarlo en este caso. Lo único que debe de señalarse como cierre es el tema de la hipocresía, el tema de la falta de verdad, la falta de honestidad respecto de una instrumentalización de la hispanidad para beneficios expurios, sin terminar de creérselo, sin terminar de hacer una honra realista. Pero bueno, si en algún momento esto se transforma en algo parecido a lo que es el San Mateo de Oviedo, si se quitara el marchamo dogmático, ideológico que le impone la existencia de una Ayuso o de un gobierno de la región de Madrid para tratar de confrontar y de utilizarlo en contra de otros, terceros, pues quizá, y solo quizá, pudiera establecerse una base legítima de una celebración que puede tener contenido, pero que sea más clara, más transparente y menos turbia a la hora de presentar unos elementos en los que priman más el sentido negativo que el sentido positivo de construir, que están más a la confrontación de hago esto porque quiero pasárselo por los morros a antes de que quiero hacerlo para reivindicar tal cosa. Mientras eso esté de fondo, confrontar con, en vez de construir a favor de, será complicado. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.